Entrega. Bueno, Yo creo que ya está transmitiendo en directo. Muy buenas tardes, Alexander, Rafael, nos encontramos en vivo, adelante. Muy buenas tardes. un abrazo de luz y de paz en nombre de los espíritus mayores, agua, tierra, viento y fuego. Por avatares de la vida, la gente se hace muchas preguntas y si tiene fuentes próximas donde encontrar un tipo de verdad. Y la verdad se dice en los textos antiguos que está en todas partes, pero a veces no podemos interpretarla. En ese trasegar histórico hay una conciencia dormida que llega hoy de frente a nosotros para lanzarnos un mensaje muy profundo. Es decir, vamos a hacer una revisión a génesis de cómo pensamos la filosofía. Pero no solamente eso, hoy vamos a tratar de tejer y llegar a ese punto clave de la historia donde la filosofía se entreteje con los saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios. Increíblemente, los 115 pueblos que están en Colombia tienen unos saberes y esos saberes se denominan saberes ancestrales. Algunos desconocen la profundidad de ese pensamiento y para ello una universidad, que es la Universidad Industrial de Santander, le abre una apuesta máxima en la construcción del proyecto educativo en la Escuela de Filosofía, integrando ese saber al mundo de la filosofía. Es decir, no se cierra el conocimiento, la construcción, sino que se abre. Es decir, comienza el espiral del conocimiento a comunicarse los logos o la forma de razonar desde un pensamiento. Desde ese marco, estamos con uno de los pensadores más interesantes de Colombia en el pensamiento COVID, el doctor Rafael Cáceres. Ha sido un buscador que se ha relacionado muy internamente con este tipo de pensamiento y ha adquirido una capacidad de poder rastrear las realidades intangibles y convertirlas en textos. Él ha manejado los conceptos de justicia, conceptos de niñez indígena, especialmente COVID, entre otros aspectos relevantes. Pero a veces cuando nosotros traemos a los invitados a esta reunión, que más que todo es un aporte al conocimiento indígena, nosotros queremos que las personas como usted, hermano Rafa, si me permite decirlo así, Claro que sí. hagan una autopresentación. Yo creo que es lo más loable para entrar como un tono más afable al diálogo que vamos a tener con mucha profundidad sobre los saberes ancestrales. Alexander, empiezo por agradecerte muchísimo por esta invitación. A Hernán Horacio, por supuesto, también agradezco mucho la oportunidad de coordinar todo este espacio. Yo voy a decir algunas cositas sobre mí que están, digamos, como muy relacionadas a lo que vamos a presentar hoy, a intentar presentar hoy. Bueno, mi nombre, pues, Rafael Angarita, y yo soy una persona que me desempeño como un profesor, soy un profesor de filosofía. Fundamentalmente esa es, digamos, la labor, la labor. Es un poco incómodo para los que somos profesores de filosofía decir estas cosas, pero digamos que es mi labor social, ¿no? Trabajo en la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander y actualmente pues soy el director. Tenemos allí un espacio en la universidad en el que vamos ocupando esta serie de cargos, ¿no? Pero fundamentalmente eso, soy un profesor que está en este momento en comisión como director, entonces hago allí un poco de trabajo administrativo. Filosóficamente, decía ahora un poco con Alexander, que hemos hablado antes de iniciar la transmisión, que eh, a, a nosotros, personalmente a mí, me ha llamado la atención de cómo toda esta serie de saberes que nosotros tenemos en nuestro país no están integrados a los currículos de filosofía, ¿no? Y yo pienso que nosotros como formadores
de filósofos y nosotros mismos en nuestra propia formación filosófica, nos lesionamos muchísimo si no reconocemos, en primer lugar, la variedad y, en segundo lugar, la profundidad de estos pensamientos, ¿no? Entonces, digamos que básicamente desde desde esa dimensión es que nosotros nos hemos acercado a los saberes ancestrales. Particularmente, en mi caso, yo lo he hecho con una convicción profunda de un diálogo de saberes, ¿no? Cómo se relaciona la filosofía y cómo se relacionan los conceptos de la filosofía con esta serie de saberes ancestrales, y hacia allí, digamos que prácticamente ha atendido como el grueso de mi formación y si le quieren poner este nombre tan feo como de la producción académica, ¿no? O sea, es decir, como de los textos que he escrito y de algunas cositas que he intentado mostrar estas conversaciones que a veces hago, es para indicar eso, ¿no? Cómo se está relacionando. Entonces, yo básicamente me ubico en un específico lugar, en un área del saber o en una subárea del saber, si queremos ser más exactos, que es la ética experimental, y básicamente en el componente de diversidad. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es probar con métodos estadísticos aquellas cosas que se nos dicen en la ética, pero también en los saberes ancestrales. Y vaya que nos hemos visto muy sorprendidos que en efecto estas cosas que están diciendo los hermanos mayores, que así los voy a referir, porque básicamente mi contacto ha sido con la Sierra Nevada de Santa Marta, se pueden medir estas cosas, ¿no? Se pueden medir, digamos, a este nivel que así se conoce habitualmente en los espacios académicos, a este nivel científico, ¿no? Entonces hemos podido presentar algunos textos allí y también otros textos que los hemos hecho también de cuestiones conceptuales, eminentemente conceptuales, es decir, solamente con trabajo etnográfico, sin trabajos experimentales. Entonces, básicamente me atrevería a decir eso, Alexandra. Entonces, hay una pregunta que creo que el ambiente está evocando. ¿Cómo podíamos interpretar y definir claramente a una persona que no conoce estos conocimientos qué es el saber ancestral? ¿Cómo lo define usted en la filosofía? Ah, bien, perfecto. Eh, Rachel Dolmatov, en un texto que es preparatorio, en esa comprensión que él lleva a cabo de los Zika o de los Arhuaco, bueno, tú que trabajas bastante con los Zika, sabes que el término apropiado parece que es Ica y no Arhuaco, ¿no? Que significa persona, ¿no? Y el Icán es pues el idioma que hablan las personas. Eh, Cuando yo leí ese texto, yo quedé absolutamente sorprendido cuando Rachel Dolmatov dice, los indígenas de Colombia, a diferencia de los indígenas de otros lugares del mundo, ¿no? Y específicamente refiriéndose a los del norte del país, a los que están en la Sierra Nevada de Santa Marta, nos dice Dolmatov, no nos dejaron grandes construcciones, ¿no? Como pirámides y estas cosas. Decía, pero lo grande que ellos nos dejaron fue todo ese sistema de pensamiento. Fueron todas unas filosofías profundas, una manera de comprender el mundo, ¿no? Y una manera no solamente de comprenderlo, sino poder explicarlo, ¿no? Y de poder desarrollar una práctica. Entonces yo diría que básicamente, y en esto me apoyo, bueno, esto era un poco, digamos, como para llamar la atención un poquito con esto que está diciendo Dolmatov, ¿no? Que yo me imagino a un alemán y bueno, todo lo que se ha dicho de él recientemente, ¿no? Estas cosas pues que hay que, digamos que recibirlo y no olvidarlo, pero de todas maneras uno se imagina a esta persona que viene de otro lugar, ¿no? Y llega ante todo esto y se da cuenta de esos saberes tan grandes que tienen estas personas, cómo es esa admiración, ¿no? Cómo es ese asombro, y ese asombro del que nosotros participamos, y es el que define propiamente a la acción del filósofo y de la filosofía, ¿no? A esa capacidad que podemos tener de asombrarnos, y verdaderamente que esto nos asombra. Eh, para intentar definir lo que sea esto de los saberes ancestrales, me voy a apoyar en el famoso campo de estudio de Norteamérica llamado el TEC, ¿no? Que es el conocimiento ecológico tradicional, por las siglas en inglés, ¿no? El traditional, bueno, ecological knowledge.
para decirlo, digamos, la frase completa. Pero digamos que si lo transliteramos sería eso, ¿no? El conocimiento ecológico tradicional, y ellos nos van a decir que eh, sin más, porque esa es la afirmación de ellos, que estamos frente a filosofía y estamos frente los saberes ancestrales son filosofía y son filosofía porque nos presentan una cosmovisión y la cosmovisión la podemos entender si miramos a tres aspectos fundamentales, ¿no? Si tenemos una metafísica, si tenemos una ética y si tenemos una epistemología, ¿no? Entonces yo pienso que si nosotros de verdad nos acercamos al saber ancestral, podemos identificar esas tres cosas que parecían, o por lo menos eso nos habían dicho, porque también aquí debemos hacer una pequeña confesión, que Colombia es muy joven en filosofía, ¿no? Es decir, muchos de nosotros realmente, o muchas personas del país, por ejemplo, no han recibido clases de calidad de filosofía en el colegio, ¿no? Se vieron, digamos, muy lesionados en la formación y a veces lo que se decía es que estos componentes de la cosmovisión parecían que eran patrimonio exclusivo de una especial manera de comprender el mundo y de expresarlo que parte en la Grecia antigua y que conocemos a ese proyecto como filosofía, ¿no? De esa manera, y digamos que en esa visión tan conservadora nos decían, por ejemplo, que antes de ellos había pensadores y que por fuera de esta tradición había también pensadores, ¿no? Había gente que de pronto dijo un par de cosas interesantes, pero no filósofos, ¿no? La filosofía, ese nombre, se había reservado de manera exclusiva para ese proyecto. Entonces acá aprovecho esta pregunta y te manifiesto como yo considero los saberes ancestrales, ¿no? Como unas filosofías, y es también como nosotros, eso también me permite decirlo y con muchísimo orgullo, como lo consideramos en la Escuela de Filosofía de la UIS, ¿no? Para nosotros son filosofías, sin más, no tenemos ningún inconveniente con eso, y no solamente lo reconocemos, sino que nos enorgullecemos profundamente de decirlo, de expresarlo, y además pues así está consignado, ¿no? De hecho, bueno, esto es una de las cosas, pero con esto podemos empezar a ligar. Nosotros tenemos dos grupos de investigación, uno que se llama Politeia y otro que se llama Tiempo Cero. En el grupo de investigación Tiempo Cero hay una línea de investigación que se denomina historias de la filosofía, ¿no? Porque para nosotros la filosofía tiene muchas historias, ¿no? Y entonces en esas historias de la filosofía caben todas estas otras tradiciones que habitualmente, insisto, y lamentablemente, se ponen al margen, se ponen de una manera subalterna, ¿no? Entonces, para nosotros sí es la manera de reconocerlas. Creo que me extendí un poco y me fui más hacia otros lugares, pero fundamentalmente eso, quería hacer ese recorrido para marcar las coordenadas y poder decir sin más esa conclusión. Los saberes ancestrales para nosotros son filosofía. Las interconexiones son necesarias exponerlas y exponerlas con mucha precisión, como usted lo ha hecho muy sucintamente. Vamos a abordar y atencionar el argumento. El 365 a.C., Heráclito buscaba y creaba la creación de un logos, ¿no? Y se encontró que con tres conceptos básicos del movimiento, transformación y lo que era realmente el logos. Si yo colocaría una pregunta de que ese sistema de pensamiento que está dentro de la Sierra Nevada, ¿qué definiría usted por el logo que maneja ese pensamiento adscrito a las cuatro comunidades Covi, Arhuaco, Cancuamo y Wiwa, en este sentido filosófico y exigente que tenemos en la actualidad? Sí, para mí, en los cuatro grupos, o conocidos por ellos mismos como los cuatro pueblos, los Kogi, los Wiwa, los Cancuamo y los Sika, yo diría que es allí muy fácil hacer esa traslación de esa indagación por el logos, o por lo menos de identificar el logos. Y sin duda, cualquier persona puede decir, y yo lo digo, digamos, fácilmente, para hacerlo tan evidente, ¿no? Aluna es el gran componente.
Cuando nosotros en nuestra tradición, y digo nuestra tradición porque finalmente fuimos formados en esa tradición, no en esa tradición de la que estábamos hablando, que parte de la Grecia antigua, es la que nosotros, digamos, recibimos, ¿no? Y estas otras tradiciones que empezamos después a formarnos en ella, claro, la primera vez que uno llega a esto, uno dice, claro, eso es lo que a nosotros se nos ha dicho como logo. Y es necesario mantener el término porque es que incluso el término es intraducible, o sea, es tan intraducible como logos. Debemos referirnos a Luna precisamente en eso y es tan, tiene tantos sentidos y amplios, pero también profundos como los tiene logos para nuestra tradición, ¿no? Dentro de ese marco, nosotros debemos entender que somos seres culturales y que la superficie de contacto con ese contexto me hace apropiarme de ese saber. Dentro de la imantación y el proceso investigativo, comunicativo y social que ha tenido la escuela en territorio Ica o CONI, ¿usted cuál cree que es un aspecto relevante que se ha asombrado en el momento de tener ese encuentro con esa verdad situada en esa población? Yo lo pondría en diferentes niveles, ¿no? O sea, es decir, y esta sería una conversación que duraría muchísimo, ¿no? Este sería un libro muy extenso y casi que cada cosa que uno va encontrando se podría muy bien convertir en un capítulo de ese gran texto o si lo queremos ver en algo que llama más a nuestros jóvenes, en una serie, si fuera una serie, cada una de estas narraciones o estas cosas que nos han asombrado tan profundamente podría ser muy bien o una temporada o cuanto menos un episodio, ¿no? Voy a permitirme responder tu pregunta, Alexander, y tal vez me disculpo porque de pronto me extienda, pero querría hacer por lo menos una cuestión vivencial en un primer momento y por en segundo momento de destacar algo de la investigación académica. Empezaría con esta cuestión vivencial. Yo tuve la fortuna de conversar y de haberme podido encontrar con Mama Chibulata, que es uno de los mamas mayores, no solamente de los Kogi, sino de la Sierra Nevada, y le recomiendo el documental a Luna, que hace Alan Heredia, y en este documental llevan a Chibulata, al Mama, lo llevan a Inglaterra. Y allí llegan a un observatorio astronómico y Alan le dice al astrónomo, le dice, mira, estas personas conocen el universo tanto o mejor que ustedes, ¿no? Y entonces el científico dice, bueno, lo que pasa es que si tú quieres conocer el universo, tienes que contar con un aparato como estos, ¿no? Del tamaño de este edificio, ¿no? Para poder para poder ver lo que allí ocurre. Y entonces Alan le dice, pues bueno, acceso a hacer un poco de spoiler, me disculpa, dice, pues hazle una prueba. Y en efecto le ponen una foto de un lugar del universo para que el Mama identifique una estrella, y esos son puros puntos, ¿no? Y el Mama identifica la estrella, que solo hay una estrella digamos, en esa imagen llena de puntos, y él la identifica, y el científico queda sorprendido y dice, ¿cómo es posible que estas personas conozcan el universo sin poder tener el acceso a estos aparatos que nosotros tenemos, ¿no? A estas tecnologías. Entonces, claro, no es que ellos no tengan tecnologías, lo que tienen son otras tecnologías que les permite conocer eso. A mí ese documental me impactó muchísimo, pero sobre todo es esa parte, bueno, esa es una de las partes que más me impactó. Entonces yo alguna vez hablando con un mama, yo le preguntaba, hablando con el mama, yo le decía, mira, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo se llega a conocer así el universo? Y entonces él me dice una respuesta que me dejó absolutamente asombrado, me dijo, eso es muy fácil, porque eso es solo salir allá, vas allá y miras y te devuelves y cuentas lo que hay. Decir que hay una estrella, ¿no? En tal lugar, eso es muy fácil. Y consultas el nombre, no solamente el nombre que alguien le puso arbitrariamente, sino el nombre real de ese lugar, ¿no? El nombre que le pusieron las fuerzas del universo, ¿no? El nombre específico. Y yo decía, no, pero ¿cómo?
Entonces me decía, sí, eso es con el entrenamiento adecuado, eso es en un segundo, usted va y vuelve, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, y si eso es tan fácil, ¿qué es difícil? ¿Qué es difícil para el mama? Entonces dijo, mira, lo difícil para el mama y lo difícil para todos es transitar el espacio que hay desde aquí, desde la mente hasta el corazón. Si tú mides, ahí no hay un metro. Por grande, por muy alto que tú seas, ahí no hay un metro de distancia, ¿no? Pero esa distancia es larga. Y él me dice, los mamas estudiamos para eso. Los mamas estudiamos es para recorrer ese camino que va de aquí, desde la mente hasta nuestro corazón, ¿no? Es decir, para pensar con el corazón o para sentir con la mente, ¿no? Ese es el culmen de la sabiduría, ¿no? Una persona que haga eso, y para eso estudian los mamas, una persona que haga eso de verdad es un sabio, ¿no? Entonces a mí me quedaba la sensación como que lo demás era como una cuestión como de entretenimiento circense, ¿no? Que tú pudieras decir, en efecto, pasa, ocurre esto, ocurren aquellas cosas. Entonces, eso, esta anécdota, pues que a mí me asombró muchísimo, esto que vivía allá en la Sierra Nevada, me deja mostrar y me deja ver a mí en primer lugar, pero además comunicarles la clase de personas que hay allá, la clase de sabios, ¿no? La humildad en esa relación con el saber, de verdad donde importa el saber, ¿no? Y donde se pretende el saber, pero el saber de esa manera, ¿no? No el saber a veces como lo tomamos nosotros para intentar presentar notoriedad o alguna otra cosa, o esto que decía, ¿no? Que a veces se postula como una suerte de entretenimiento de una cuestión circense, ¿no? Entonces, digamos que esa es una cuestión fundamental. Voy a encender acá la luz, un segundito, para que no quede acá, que ya está como oscuro. Entonces, fundamentalmente, esa sería la anécdota. Ahora, en investigación, ¿qué de verdad nos llamó poderosamente la atención en la investigación cuando con el profesor Hugo Viciana, eh, que es una persona de gran renombre en el mundo de la ética experimental y que ha trabajado casi todos los problemas y con casi todos los tipos de población y en casi todos los espacios que tú puedas concebir, digamos, académicamente y de cara, digamos, a investigación de punta, eh, decidimos plantear una tarea experimental con niños Kogi y nosotros allí encontramos una cosa que fue para nosotros fascinante, ¿no? Se planteó una tarea de distribución de recursos y lo que nosotros habíamos consultado en las referencias bibliográficas es que parecía que el mérito era un principio universal, ¿no? Se parecía que lo que la investigación nos estaba diciendo es que nosotros teníamos en nuestro ADN, para decirlo como en esos términos, la cuestión del mérito. Los MAMA ya nos habían dicho a nosotros que eso no era así, ¿no? Que eso era una cuestión de la manera en la que nosotros habíamos ordenado la sociedad, ¿no? Pero que en realidad lo importante para ellos era el principio de la igualdad, ¿no? Y entonces hicimos esta tarea experimental y logramos llegar a ese resultado que para nosotros fue verdaderamente emocionante y fabuloso, ¿no? Poder demostrar mediante métodos de la ciencia que en efecto eso que estaban diciendo los mamas, ese saber y las sagas, no hay que olvidarlas también, y las sagas, que ese saber que estas personas estaban transmitiendo y sobre el que estaba llamando la atención, de verdad podía ser probado mediante métodos que habitualmente llamamos científicos, en este caso, pues experimentales, ¿no? Y yo pienso que ahora que estaba diciendo esto y empiezo a recordar, por ejemplo, que otros textos, yo pienso que si nosotros empezamos a ir a cada uno de estos grupos que afortunadamente, ¿no? Para nosotros
que están en nuestro país, nosotros vamos a encontrar, y esa, digamos, esa es mi aspiración, es el diálogo de saberes, nosotros vamos a encontrar una relación entre la ciencia y los saberes ancestrales, ¿no? Nosotros vamos a indicar que eso que estaban diciendo esas personas o que están diciendo esas personas se puede demostrar científicamente. Y aquí había prometido parar, pero voy a alargarme para solamente mostrar otro caso, digamos que no es nuestro, no es de nuestra propia investigación, pero es para motivar en esto, que esto pudiera ser un propio proyecto de investigación, ¿no? Demostrar estas relaciones entre la ciencia y los saberes ancestrales. Luis Cayón, este gran antropólogo colombiano que trabaja en el Brasil, en la tesis doctoral que se publicó después como libro y que es sobre los Macuna o los Idemasa del Amazonas, pues es el nombre apropiado, Idemasa, ¿no? Son personas del agua, que eso es lo que traduce en su idioma, Idemasa, aunque se les conoce, digamos, como Macuna y siempre se dice un poco eso, aunque el subtítulo lo pone también como Macuna. En el texto se llama Pienso, luego creo. Y en la introducción de ese texto, Luis Cayón dice que los indígenas, los Idemasa, cuando van a construir su casa, ellos hacen primero hacen un labrado de la tierra que representa el río Amazonas inferior, ¿no? Después tapan y hacen otro labrado que representa el río Amazonas superior y posteriormente construyen la casa, ¿no? Entonces digamos que la casa está atravesada por los dos ríos Amazonas, el superior y el inferior, ¿no? Entonces, esto había quedado como una formulación etnográfica, ¿no? Y para la ciencia como una cosa simpática que decían unos indígenas que había un río Amazonas inferior, ¿no? Que eso, ¿no? Pero a principios del siglo, de este siglo, unos antropólogos, unos geólogos brasileros estaban haciendo unas pruebas y llevaron unos equipos y por casualidad encontraron que con sus equipos que el Amazonas tenía un hermano gemelo, un río que es inferior al Amazonas, igual en caudal, tiene el mismo recorrido, pero está adentro, ¿no? Y esto se presentó como, ¿no? Como el gran descubrimiento, y los antropólogos decían, pero si los Macuna lo están diciendo desde hace muchísimo, ¿no? Entonces, la cuestión es un poco esta, ¿no? Y tiene que ver con esa pregunta que me decías al principio. Es una cuestión epistemológica. Ellos han llegado al saber y tienen unos métodos propios de acceso al saber, ¿no? Claro, nosotros vamos más lento, digo nosotros en nuestra tradición que nosotros recibimos, porque pues la ciencia con la que disponemos nosotros es muy joven, ¿no? Eso es una cosa muy niña, es como, y más en un país como Colombia, o sea, nosotros tenemos investigación académica desde hace, ¿qué es? 20 años, ¿no? 30 años. Y entonces, pues bueno, eso explica un poco cómo vamos, ¿no? Y Y de además, cara, la necesidad del diálogo. Qué pena que te interrumpí, discúlpame. no, tranquilo. Y de cara a ese trasegar del proceso investigativo en Colombia con las comunidades indígenas, va una pregunta a manera dicotómica. Cuando tienes la experiencia y contacto dentro de la comunidad y haces la aprehensión de ese saber, que sabes que vas a mover unos elementos situados en conocimiento racional, cuando infiere, por ejemplo, el caso del río Amazonas inferior gemelo, eso es trascendente y total, o sea, genera un nuevo ecosistema de saber. Entonces, ¿cómo articula o dialoga el investigador Rafael cuando está dentro del territorio y se le develan estas cosas? Por ejemplo, el espacio temporal para hacer una búsqueda, una consulta, y cuando es evidente lo que se demarca en el proceso que se hace de ideación a través de la adivinación, es real. Por ejemplo, cuando ellos fueron a Alemania, el mamá fue descalzo, o sea, yo me imagino la persona con todos los instrumentos actuales de la ciencia con más potencia para llegar a distancias más lejos. Porque yo me leí el contraargumento de todo ese historial. Ellos tenían todos los elementos para poder dar una respuesta, entre comillas, con más precisión. Pero la precisión del conocimiento, hermano, es superior a la precisión de la validez que trabaja el método con que ellos aplican la investigación.
La pregunta en este momento se la voy a hacer al investigador que toca ese saber. Cuando estás dentro de la comunidad y se te devela algo, te será algo maravilloso. Y lo otro, cómo traslapa ese conocimiento como puente de la comunidad a la academia. ¿Cómo es esa experiencia, Rafael? Listo, gracias. Les voy a tener las dos preguntas para los dos momentos. Hay una cosa absolutamente fantástica cuando uno está en el territorio, ¿no? Y es que definíamos un poco de esa manera clásica de la filosofía como una capacidad de asombro, ¿no? Entonces, allá uno vive tan asombrado cada vez que va, cada vez que se le refiere algo, ¿no? Y esos momentos, digamos, ya en la noche, cuando llegas ahí a la hamaca ¿no? y sacas tu cuaderno etnográfico de apuntes y empiezas allí es una excitación profunda, ¿no? Es un momento de que quieres registrar y dice que estas ideas no se olviden, que estas indicaciones, esto hay que averiguarlo más, y uno quisiera que ese tiempo se extendiera muchísimo más para que uno pueda comprender de mejor manera esa indicación, ¿no? Entonces, así digamos, bueno, tú también que has estado en territorio indígena, te vas a dar cuenta, ya te has dado cuenta de eso, ¿no? A uno realmente lo que le falta es tiempo para poder comunicar esas cosas, ¿no? Cuando nosotros, y aquí voy con algunas cositas, cuando yo empecé a ir a la sierra, yo decía, esto que me están diciendo a mí, esto de lo que yo tengo conocimiento, estas indicaciones tan especiales, estas personas tan maravillosas, yo digo, tienen que conocerla todas, ¿no? Todos. De hecho, por ahí en un cuaderno etnográfico que algún día estaba revisando, yo encontré la indicación que yo decía, que fue uno de los primeros viajes, que yo decía, la educación en este país cambia cuando a los alumnos de 11 grado, es decir, a los que se van a graduar del bachillerato, se les imponga obligatoriamente ir a conocer alguno de los tantos grupos humanos ancestrales que pueblan en nuestro país, ¿no? Yo digo, eso te descentra, ¿no? O sea, es decir, ahí ya empiezas a mirar el mundo y a mirar la vida de otra manera, ¿no? Para nosotros, bueno, hay una cosa, digamos, como muy especial, y yo siempre me examino muchísimo en eso. Nosotros somos profesores y en esta labor de profesores el ego se aumenta mucho, ¿no? O sea, es decir, uno tiene unos contactos muy especiales con alumnos, ¿no? Con personas que lo están escuchando siempre, que les parece que lo que uno está diciendo es lo apropiado, ¿no? Y esto tiende, pues, mucho a subir el ego. Y también esta relación con los saberes ancestrales me ha permitido un poco empezar a trabajar en ese sentido, ¿no? Y en el sentido de ver cómo tan grande es el universo y de ver estos lugares, la cantidad de sabios y de sabias que hay y la humildad con la que viven, ¿no? Entonces, esos son una serie de golpes y una serie de enseñanzas que en lo personal, pues yo quisiera de verdad aprenderlos y quisiera de verdad plasmarlos allí, pero el ego es una cosa complicada de trabajar, ¿no? Eso, con el ego a veces se te mete por el otro lado, ¿no? O sea, cuando quieres atacar el ego y quieres decir que no lo tienes, te pones como con un ego superior, ¿no? Para decir, yo no soy como esos que tienen un ego elevado. No, esto lo dice una persona que tiene un ego elevado, ¿no? Entonces, eso es un trabajo y uno de los trabajos más difíciles que he tenido con la comunidad. Ahora pasaría a lo segundo, pero mantendría una línea de contacto. Yo decía, estas cosas que a mí me dicen estas personas y estas mismas personas, yo quisiera comunicarlas, pero yo veía un problema grandísimo y yo decía, mis palabras, mis frases, no creo que sean apropiadas, ¿no? Puede ser que yo disminuya esto, ¿no? O puede ser que esto que yo esté diciendo no impacte de esa manera porque no se le escucha o no se ve de la propia persona. Entonces, se me ocurrió la idea de empezar a hacer una serie de trabajos audiovisuales, ¿no? Y además, pues, ese fue una cosa, pues, maravillosa por muchos lados, pero de un trabajo enorme
porque pues andar con una cámara, ¿no? Pues digamos que cuando nosotros empezamos estos celulares que ahora tienen unas, bueno, este no, porque este no es de calidad, pero digamos que ahora los celulares que tienen unas cámaras muy potentes, digamos que con poco espacio tú puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero pues en aquel momento para filmar algo con una calidad más o menos relativa, pues había que llevar una cámara grande, ¿no? Y pues esto pesa, te das cuenta cuando tú solo te das cuenta que eso pesa de verdad cuando tienes que caminar esas jornadas tan largas, ¿no? Y empezar a seleccionar algunas cosas, bueno, tu hamaca, lo que llevas allí, esto, y después, bueno, con paciencia, sacar la cámara, aprender muchísimas cosas de fotografía, de planos, para empezar a registrar todo eso. Y esto, a mí se me ocurría que en los congresos, en vez de hacer estas presentaciones verbales, debíamos proyectar esos audiovisuales. Claro, eso demora mucho porque pues eso tiene después un trabajo de edición. Los primeros, la calidad del sonido no es muy buena porque finalmente es una persona y digamos para hacer cine o para hacer un audiovisual, bueno, va a hacer cine de una manera muy pretenciosa, ya me disculparán, pero digamos que para hacer un audiovisual pues se requiere un equipo de trabajo, hay una persona que tiene que estar allí con el sonido, ¿no? Y a veces pues es uno solo el que está trabajando todas estas cosas. Eh, Sin embargo, cuando yo lo empecé a hacer, la primera vez que proyecté un audiovisual, bueno, que logramos terminar con la ayuda de muchas personas, eh, una de las personas que asistía al congreso iba con el hijo, un niño de unos 7 años, y pues el niño estaba muy inquieto durante todo el recorrido de las presentaciones, pero cuando se puso el audiovisual, el chico quedó así, ¿no? Y concentrado, absolutamente mirando, porque yo tenía, digamos, como esa referencia, y además, bueno, hay otra cosa, hay que presentar un audiovisual es un miedo terrible, a uno le palpita el corazón, esto, no, que todo salga bien, ¿no? Y es, ay, debí quitar ese cuadro, esto no estaba allí, bueno, en fin, muchísimas cosas. Pero bueno, esta fue, digamos, una de las maneras en la que nosotros encontramos para empezar a presentar estos saberes en nuestro medio, ¿no? Otra manera, digamos, fue la manera tradicional, que fueron, esto es el formato este de libro, de capítulo de libro, de artículo, es decir, lo que nosotros estamos en la academia. Siempre, pues, es muy crítico o se hacen muchas críticas a este formato, al formato académico, porque no circula, ¿no? Porque se queda, digamos, para especialistas, ¿no? Pero eso, digamos, que ocurre allí. Y termino con esta, que fue una experiencia maravillosa. Cuando nosotros estuvimos pensando por allá en el año 2014, cómo traíamos saberes ancestrales ya no solo para la escuela de filosofía, sino para toda la universidad y para toda la ciudad. Porque aquí me permito decir una cosa, yo vivo en una pequeña ciudad del centro del país, para personas que no están aquí en Colombia, que se llama Bucaramanga. Pero nosotros en Bucaramanga no tenemos grupos indígenas, ¿no? Es decir, los grupos que estaban cerca se extinguieron por X o Y razones, podríamos hablar un poquito de eso. Esto, nos quedan algunas muestras de su pensamiento registradas en grafías, en pictografía, pero digamos que tenemos esas cosas y con eso, digamos, también intentamos hacer un trabajo muy interesante que fue empezar a traer sabedores ancestrales para que nos ayudaran a leer ese pasado histórico, ¿no? Entonces, como no teníamos eso, y esta es una ciudad que realmente no había visto indígenas hasta que por allá en este siglo empezaron a llegar indígenas del sur del país que le causaron un gran provecho a nuestra universidad, a toda la universidad. Llegaron indígenas inga principalmente, y bueno, y en la Escuela de Filosofía ya se va a graduar una indígena inga que está haciendo la tesis sobre su propio pensamiento, sobre el pensamiento inga, esa tesis en filosofía, ¿no? Que es la metafísica inga. Ella está exponiendo la metafísica inga, ¿no? Y llegaron también indígenas Misak. No han llegado todavía más, pero eso nos conmocionó a todos, ¿no? Ya hace algunos se graduaron y ya hay una indígena que se graduó de maestría, Mariel, ¿no? Pero digamos, nosotros no teníamos ese contacto directo con población indígena,
Y acá en la UIS hay una cátedra que se llama Rodolfo Loumaus, que fue un rector de la UIS muy importante, ¿no? Y en honor a él se estableció una cátedra para todos los alumnos de la universidad, para los que lo quisieran matricular, y nosotros dijimos, aprovechemos esta oportunidad y nos lanzamos con una cátedra que se llamó Filosofía y Saberes Ancestrales, ¿no? Eso fue, imagínate, por ahí en el año 2014, yo todavía me encuentro a personas, ¿no? Que me saludan efusivamente y me recuerdan que esa cátedra, que fue una cosa maravillosa, porque trajimos eh, eh, como 3 grupos de personas, sabedores ancestrales y sabedoras ancestrales, ¿no? Que además eso es un problema y es algo que nosotros tenemos que reflexionar seriamente. Y es que, y en esto me baso de nuevo en ese texto que citaba hace un momento de Cayón, ¿no? Cayón dice, mire, estos sabedores ancestrales son como doctores en nuestra tradición del saber, ¿no? O sea, esta gente tiene sus doctorados, pero hay un problema en las instituciones públicas cuando se les va a contratar porque les piden los títulos. Y pues lógicamente pues ellos no tienen esos títulos, o sea, los títulos son sociales y se leen de otras maneras, se exponen de otras maneras, pero no tiene este papelito que dice, que es doctor en filosofía, que es doctor en medicina, en fin, estas cosas, ¿no? Entonces digamos que allí hubo ese problema y nosotros de verdad si queremos establecer un diálogo con saberes ancestrales, debemos ponernos en la tarea sobre todo de empezar a derribar todas estas barreras administrativas que a veces se ponen. A nosotros en la UIS afortunadamente nos entendieron bien y nos ayudaron muchísimo en eso, ¿no? Entonces logramos traerlos, logramos traer a estas personas. Bueno, ese fue, digamos, el primer grupo de personas. El segundo grupo de personas que nosotros trajimos fueron investigadores de la academia que trabajaban con saberes ancestrales, pero no solamente antropólogos, ¿no? Sino personas de diferentes áreas, ¿no? Y el tercer grupo trajimos a indígenas que no son, digamos, sabedores ancestrales, pues en este sentido fue muy estricto, pero pues son sabedores, pero que hacen más trabajo político por las comunidades. Y como resultado de esa cátedra, yo lo saqué acá, nosotros sacamos un libro, este libro que se denominó así, Filosofía y Sabiduría Ancestral, con esta foto tan bella que nos dio el maestro Urbina, esto, y este libro pasó un poco a la historia de la universidad, porque es editado por la UIS, publicado por la editorial de la UIS, pero es la primera vez que la universidad publicaba textos en idiomas ancestrales, ¿no? Entonces, acá están, bueno, los inga que prefieren decir que su idioma es inga, aunque pues está, digamos, en el quechua, bueno, inga está inca casi, ¿no? O sea, ¿no? Pero pues ellos han nutrido el idioma con su relación con otros grupos, ¿no? Porque ellos son selváticos. Y también presentamos unos textos en Wayunaiki, ¿no? Entonces, este es un texto en realidad con varios idiomas, ¿no? Y digamos que quisimos dejar ahí sembrada la semillita, ¿no? Para que se empezaran ya a publicar textos en estos idiomas tan hermosos que nosotros tenemos, ¿no? Aquí en nuestro entorno. Creo que me alargué bastante, pero bueno, No, no quería dejar de mencionar este texto que para nosotros fue una conquista verdaderamente maravillosa. Que además me eh, pasó algo muy simpático, porque como yo lo edité, a mí me entregaron unos libros, ¿no? Pero después cada vez que viene alguien y lo quiero regalar, me toca irlos a comprar, porque pues eso de inmediato los regalé todos y todo el mundo quería uno y siempre me decían, ay, a mí no me dejó, pero bueno. de cara a lo que has dicho, primero es totalmente un agrado porque este diálogo muy profundo de saberes hoy ha convocado, nos están saludando gente de México. Saludamos a Santiago Rivera en México, Gaby Ayun en Argentina, Miguel Ángel de los Santos en Los Ángeles, California. Está el hermano Marco Barbosa que se encuentra en Lima y Lady Palacios. Aquí las personas que están escuchando este programa es porque hay preguntas que quizás nosotros leemos una esfera de sentido en la respuesta. Y la pregunta va a provocar mover unas cosas. ¿Qué sentido le dio abrir la apertura del estudio y de comunicar estos saberes internamente en la universidad? ¿Cuál fue el impacto que tuvo a nivel universitario? No dentro de la UIS,
sino que ya hay unos resultados. Hay material bibliográfico, hay evidencias y filmaciones, hay puntos de interconexión con diferentes pueblos originarios, no solo del norte, sino en distintas partes del país, como los Inga, que están totalmente en el sur del país. ¿Qué ha pensado la educación colombiana con la propuesta que tiene la UIS en este momento? Que hoy la ha materializado, porque efectivamente nosotros tenemos que ser garantes también del proceso evidencial. Entonces, hoy la realidad es que la UIS ha abanderado este proceso. Y hoy la UIS también ha provocado con su respuesta hacerle una pregunta al Estado, ¿no? El conocimiento tiene que estar materializado en una hoja de vida, un certificado. El conocimiento es tener un certificado o tener el conocimiento. O sea, tenemos que hacernos esa pregunta. Entonces, sí, la admiración que causó en Alemania, porque Mama logra determinar cualquier punto X y Y y en 3D en el universo, no teniendo ningún instrumento, y él lo sabe, ¿quién está produciendo mejor conocimiento? ¿Por qué el Ministerio de Colombia, Educación y Cultura no enfatiza un proyecto mayúsculo para generar unas líneas muy profundas de investigación donde ese sistema de pensamiento pueda evidenciar la problemática? Y de hecho, la OMS lo ha dicho claramente. El pensamiento que sana y que cuida la naturaleza, que todavía no quería entrar en esto, pero se da el espacio, y los biosistemas es pensamiento indígena. Entonces, lo que se vive en la esfera de cemento y que tienen ciertas aristas de ver la perspectiva del bienestar bajo otras maneras, destruimos, ¿no?, los ecosistemas. En esa ruta, ir ganando lo que estoy diciendo, ¿cuál es la apuesta hoy que tiene la universidad Eh, en proteger esta parte que estamos dialogando? te voy a indicar un par de cositas, como siempre hacemos a veces un poco los filósofos, parece que tenemos esa manera de proceder, para poder llegar específicamente a la respuesta, ¿no? Nosotros en la UIS teníamos una cuestión bastante más que atípica, ¿no? Ya les señalé que nosotros no teníamos comunidades indígenas, no tenemos acá en la región, digamos, autóctonas, ¿no? Ahora ya hay un grupo que tú mismo decías de indígenas Inga, hay algunos indígenas Misak, digamos que tienen alguna relación con la universidad, porque además nos enorgullece mucho también decir que ya tenemos una profesora indígena, que justamente enseña Inga, la profesora Mariela, que les contaba que después ella se graduó de la licenciatura en Español y Literatura y posteriormente se graduó de la maestría en Políticas Públicas. Entonces, nosotros tampoco teníamos como carrera dentro de la universidad, ya va a salir antropología, ¿no? Entonces, imagínate, éramos una universidad sin antropología. Entonces, a nosotros, a la Escuela de Filosofía, nos vimos convocados a eso, pero nos sirvió muchísimo que la Escuela de Filosofía, que es de reciente creación, ¿no? La Escuela de Filosofía es la escuela más reciente de la UIS. La carrera empieza en el año 2000, o sea, es decir, la carrera empieza con este siglo, ¿no? Es una carrera muy, muy joven. Y cuando se pensó ese programa de filosofía, se pensó como un diálogo con las otras disciplinas. De hecho, en un comienzo era muy, muy flexible, ¿no? Los alumnos iban a ver asignaturas en otras carreras, ¿no? La idea es que ellos llegaran allá y propiciaran esta serie de diálogos, ¿no? Entonces, esa indicación del inicio de la carrera, a nuestro modo de ver, fue maravilloso porque nos situó cómo comprendemos nosotros el diálogo de saberes, ¿no? Y a partir de quién. Nosotros lo comprendemos a partir de Spivak, ¿no? Y recuerda que Spivak, cuando se pregunta si el subalterno puede hablar, ¿no? Spivak lo que va a decir es, mira, con el subalterno se encuentra, pero no se dialoga. Entonces, todas estas barreras administrativas nos ponían a nosotros en ese horizonte de comprensión de Spivak a decir qué cosa tan lamentable que nos podamos encontrar
Si acaso nos podemos encontrar con los grupos humanos ancestrales, pero que no podemos dialogar con ellos, ¿no? Porque para dialogar con ellos hay que reconocer este saber, ¿no? Hay que decir, así como lo dice Cayón, sin más, ¿no? Ellos son doctores en su tradición como nosotros somos doctores en nuestra tradición, ¿no? Y quitar estas barreras es la única apuesta seria, pero de verdad efectivamente seria, para propiciar ese diálogo. Nosotros estuvimos averiguando y encontramos que en Brasil ya se hizo. En Brasil hay programas de arquitectura en el que tienen a profesores formados en tradición occidental y tienen a profesores formados en otras tradiciones, ¿no? Y en las construcciones de la vivienda se exponen las dos maneras de construir, o las dos maneras, no, aquí voy a decir que dos maneras sería muy reduccionista y sería lesionar el programa, las diversas maneras de llevar a cabo una construcción, ¿no? Y allá no hay ningún problema. El reconocimiento a esas personas está dado por la comunidad, porque la comunidad dice, sí, esta persona es un sabedor, esa señora es una sabedora ancestral, tiene el mérito, tiene el conocimiento que la postula como tal, ¿no? Y eso basta para que esa persona vaya a la universidad en calidad de profesor, en calidad de profesora, porque si no va así, no hay diálogo. O sea, no podemos decir que es que viene una persona que dice unas cosas ahí como que no está de acuerdo con lo que nosotros decimos y hacemos, porque no propicias el diálogo, ¿no? Es sumamente hiriente, ¿no? Y chocante, es agresivo, es continuar toda esta serie de violencias a las que lamentablemente se ha sometido el saber ancestral y las personas dentro de ese saber ancestral. O de la manera en la que hemos tenido de relacionarnos. A nosotros de verdad que nos hace falta mucho, ¿y en qué estamos nosotros? Básicamente, nosotros lo que queremos es profundizar este diálogo. Nosotros hemos dicho, está bien que nos encontremos, ¿no? Pero dialoguemos, ¿ve? Ya es como momento. Entonces, cada vez que nosotros invitamos a una sabedora ancestral o a un sabedor ancestral, nosotros siempre lo presentamos en la calidad de eso, ¿no? De una persona experta en su saber, de una persona que nos viene a enseñar, de una persona que nos viene a decir estas cosas. Claro, cuando yo digo esto, y cuando nosotros en la Escuela de Filosofía lo decimos, la gente por fuera queda muy admirada y sobre todo la gente en la academia, ¿no? De hecho, cuando hicimos esta cátedra, venían personas de otros saberes y decían, no, pero esto parece que hubo un error en los correos porque dice que Escuela de Filosofía. O sea, yo no puedo creer que un programa de filosofía le apueste a este diálogo con los saberes ancestrales, porque generalmente en las universidades los que ofrecen mayor resistencia a dialogar con el saber ancestral son los programas de filosofía, ¿no? Estas visiones muy conservadoras de la filosofía. Pero ya, digamos, en el país se ha abierto. Por ejemplo, ya en la Universidad del Valle conocí que una persona se graduó con una tesis que hace una relación del concepto de acontecimiento en Derrida con pueblos del sur del país, ¿no? Perdón, con grupos del sur del país. Y esta es otra cosa que también nosotros hemos sometido a análisis, ¿no? Esto de la manera de referirse a ellos, porque estos términos tienen unas cargas políticas muy fuertes, ¿no? Entonces nosotros hemos llegado como a un consenso en la escuela a decir, mira, parece ser que a falta de mejor nombre, ¿no? Esa indicación de grupo humano ancestral parece que sería como la más apropiada, ¿no? Y ya también nosotros acá bueno, nosotros tenemos en la Escuela de Filosofía 3 programas, ¿no? El programa de pregrado, el programa de la maestría y el doctorado. En el programa del pregrado ya se han graduado varias personas mirando conceptos en otras tradiciones, ¿no? En tradiciones, digamos, que pertenecen a Colombia, tradiciones de pensamiento, llamémoslas así, tradiciones de pensamiento que están en el territorio de Colombia, pero también que están fuera de Colombia y no son, digamos, exclusivamente occidentales, como tradiciones orientales, ¿no? Y esto también ya tenemos tesis en la maestría sobre esto y en el doctorado, ¿no? Entonces, digamos que la investigación académica que nosotros hacemos está también soportada
en estos temas en la investigación formativa, en este acompañamiento pues que se hace a las personas para la realización de los trabajos de grado. En ese orden, yo quiero pasar un poco del plano epistemológico a mostrar un poco las evidencias. Yo creo que debes tener ahí material que has trabajado, algunos videos, algunas partes donde la gente pueda evidenciar esto. Fíjate que la magnitud del programa de hoy prácticamente se salió del contexto andino. O sea, nosotros pensábamos que la población visual únicamente iba a ser Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú. Pero imagínate, llegamos a Argentina, estamos en California y ya dejaron un mensaje que por favor dejarás tus datos de contacto. Entonces hay un interés de ver cómo se hace en la praxis esto que estamos dialogando. Entonces no sé si podrías cooperarnos. Creo que debes tener algún material, no sé. Esto, hay por acá, tengo unos audiovisuales, a mí como que me gustan todos, pero voy a elegir uno como, porque lo presentamos de dos maneras, ¿no? Okay. Lo presentamos, es un examen sobre el poporo, entonces Okay. lo presentamos de esta manera audiovisual, pero después con el profesor Jorge Maldonado, un profesor de la escuela que fue, era el director de la escuela cuando planteamos esta cátedra, ¿no? Que recibimos ahí todo el apoyo, que también les hace un trabajo muy, muy interesante. Y que en realidad es, si uno quisiera decir si hay alguien, ¿no? Que empezó ahí en la escuela y que permitió todo eso, él, y con el profesor Daniel Ricardo Mogollón, que él trabaja con los Wiwa. Nosotros de esta investigación, porque nosotros hemos tenido la fortuna de tener el contacto con los 4 grupos de la sierra, ¿no? De diferente nivel. Por ejemplo, Daniel, muchísimo con los Wiwa, trabaja con el sabedor Wiwa más importante, ¿no? Que es para toda la sierra, ¿no? Y entonces apuntamos a un texto que intentara ubicar al poporo en los 4 grupos, ¿no? Entonces, podría ser este audiovisual, lo voy a compartir, espera por acá, compartir Perfecto. pantalla y vamos a compartir, sí, el sonido para que pueda salir. Bueno, yo acá tenía unos apuntes, me los han pillado digamos, como para la clase. Para la Mi nombre es Daniel Ricardo Mogollón González, de la ciudad de Bucaramanga, y he estado compartiendo con los hermanos Ica de la Sierra Nevada del resguardo Aroaco. Y básicamente mi experiencia ha sido espiritual, intelectual, antropológica, etnográfica, y en el sentido de que hemos podido tratar de hacer un trabajo para poder crear un puente de conocimientos y un puente de sensaciones, de sentimientos para poder compartir nuestras culturas. El calabazo del poporo es un objeto, es obviamente de características vegetales, que surge de manera natural en
en las montañas, en los cerros de la Sierra Nevada de Santa Marta, con los cuales los mamos, coquis, icas, huiguas preparan de manera especial para transformar el elemento natural en un elemento ancestral. El poporo es la conexión con la madre tierra, es un símbolo que debemos preservar y debemos seguir estudiando con la debida guía de los hermanos icas, pero podría resumir que el poporo en una palabra es sabiduría. Mi nombre es Duamaco, en la lengua huihuas, pero en este momento está diciendo mi poporo, en la mañana de hoy va a haber sol y más tarde va a ser un poco nublado. Pues si es posible de llover, puede llover. Por la parte del alrededor este, donde está el amarillo. A veces cuando en la mañana, cuando uno saca el poporo de las mochilas, ves algunas partes húmedas. Para nosotros está avisando, va a haber lluvias por la parte más arriba. Y también avisa, o si de prontamente se amanece todos a la parte de aquí, de las ruedecitas aquí, se ven húmedos, quiere decir en todas partes va a ser lluvias, en el día todo va a ser lluvias. Porque nosotros plasmamos el pensamiento, como decir, como diario. Cuando nosotros vamos donde el mamo nos va a leer y después nos va a calificar que nosotros hemos ido, caminado, hemos creído, pensado en nuestro espiritual. Mi nombre es Cunchanarubun Pacheco Torres. Soy nativo arhuaco de la comunidad de Gunarubun, específicamente centro de la zona oriental del resguardo nuestro. Soy indígena, cumplo en lo más posible con mi deber. Nosotros somos arhuacos y el mayor de todos los hermanos que tuvo mi madre. En la Sierra Nevada vemos 4, del cual, repito, los arhuacos somos el mayor de todos. Y por ser mayor, tenemos un mayor compromiso, una mayor tarea de defender a nuestra madre. Y aún así, pues, no hemos interpretado en toda la dimensión qué es ella, cómo es. Pero por esa razón, pues, nos comprometemos aún cada día a estar lo más cercano que podamos ante nuestra madre, porque por mucho que queramos alejarnos, nunca vamos a poder. Los 4 pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta coincidimos con ese deber. Y quizás otro grupo indígena también se fundamentan de nuestra madre tierra como naturaleza, lo primero y lo más importante de la vida. Y ahí estoy, a través de mi poporo, interpretando y comunicándome, articulándome, relacionándome en todos los sentidos con ella, cumpliendo mi deber.
Qué grato entender la interacción. Bueno, y esto provoca una pregunta, creo que es la más delicada que puedo hacer. La experiencia eleva al ser humano a la revisión de sus pensamientos, pero la experiencia también le modifica a uno la forma de interpretar las nuevas preguntas. De acuerdo a esa interacción, ¿cuáles han sido los compromisos que ha adquirido Rafael al tener ese saber? No como investigador, sino como ser humano, donde la comunidad se le abre, ¿no? Porque llegar hasta esa forma de comunicación muy profunda y explícita de la interconexión que tiene el pensamiento con el poporo y cómo espiritualmente el poporo es como un termómetro de cómo está no solo la persona, sino la comunidad. Eh, Ese tipo de responsabilidad en tener aprehensión de ese conocimiento, cómo se manifiesta en su ser, profesor Rafael. Vaya que es una pregunta muy difícil, es muy compleja, porque involucra muchas cosas a nivel personal y sobre todo pues un llamado de conciencia, ¿no? De un llamado de atención, ¿no? Así como cuando uno es niño o muy joven, ¿no? Y lo llama a uno la mamá y le dice, mira, te va a llamar la atención, ¿no? O sea, es una cosa, está entre es como esa corrección, pero también como en ese cariño. Yo empiezo por señalar lo siguiente. Cuando uno llega a tener contacto con los grupos humanos ancestrales de Colombia, esa primera conversación, ese primer diálogo, ¿no? Ya tú no eres el mismo. Ahí ya, a eso es un parteaguas, ¿no? Y empiezas a recorrer, así sea el camino que te habías planteado, así sea, digamos que tú sigas siendo un profesor y sigas siendo un profesor de filosofía, pero ya eso se recorre con otro pensamiento, con otro espíritu, con unos pies renovados, ¿no? Eh, y nuestras concepciones se hieren profundamente. Entonces, mira que, por ejemplo, bueno, aunque es una cuestión académica, pero también es una cuestión personal, mira que con este audiovisual nosotros entendíamos al poporo como un objeto técnico, ¿no? Entonces, claro, si nosotros lo llevamos a otro ámbito, las personas van a decir, oiga, oh, un objeto técnico es esto, un celular, este computador, pero ¿cómo así que aquello es un objeto técnico? ¿No? Entonces, pues claro, hay que efectuar la explicación de los componentes y de ver cómo está allí dada la técnica. Y aquello lo hacíamos un poco a partir de la lectura de Stigler, que intentamos proponer ese epígrafe ahí al inicio, ¿no? Y esa maravilla de frase en Stigler, ¿no? De cómo este caminar bípedo comporta un sinnúmero de tecnologías. Pero ya esa sola comprensión, aunque sea una comprensión académica, ya transforma completamente a la persona. Ya tu mirada es otra, ¿no? Entonces, yo digo, es como tú vienes de una determinada manera y empiezas a hacer otro por ese camino, ¿no? Y cada vez empiezas a ver las cosas de una determinada manera. A veces se convierte un poco para los amigos, a personas que conoce, se les convierte un poco como en broma o como en explicación, en decir, ah, no, es que este ya es un indígena, ¿no? Pero eso lo he encontrado también con mucho cariño en los indígenas, ¿no? Cuando ellos dicen, no, es que usted es indígena en un gran porcentaje, ¿no? Lo que pasa es que usted se viste es así, bueno, se pone un saco, porque imagínate, todavía estamos tan esto en lo que me invitan a dar una charla y uno todavía se pone un saco y una camisa, ¿no? Y esas cosas, y digamos que está como muy relacionado con esas maneras de proceder. Surge un compromiso y de ahí surge un compromiso de una comprensión diferente de la comunidad y de una relación muy especial con el mundo. Después de ir allá, después de tener este contacto, yo, por ejemplo, estos son unas casas muy grandes, yo vivo en un lugar, digamos, me queda un poco lejos de la universidad, pero estas son unas casas muy grandes que tienen lo que aquí en Colombia denominamos solar, que es un patio muy grande,
de tierra, y gracias a ese contacto con la sierra, yo hice hicimos acá en la casa esta pequeña construcción, ¿no? Pero esa construcción, cuando uno se la explica a las personas cuando vienen, ya quedan totalmente admirados, ¿no? Porque hay una relación muy especial con el universo, ¿no? Esta paja que se ha cortado en unas fechas específicas, ¿no? Entonces eso, digamos que el calendario lunar nos ha marcado eso, ¿no? Y cómo esto ha estado, digamos, con la asesoría, conversando, es el lugar para, bueno, acá ahora se ve las sillas, pero pues también están, digamos, como los asientos tradicionales que además pesan para traerlos, esto, pero eso, ¿no? Se empieza a ver la vida de una manera diferente. A veces hay personas que vienen, que son conocidos de la familia o algo, y dicen, ay, tan bonito, que no sé qué cosas, pero cuando ya uno empieza a explicar, se admiran profundamente y dicen, yo no puedo creer que haya todo eso acá, ¿no? En este lugar. Hay algunos amigos que vienen y la refieren por el nombre de los grupos. Entonces hay unos que me dicen, no, vamos para la Cansamaría suya. Ay, vamos para la Cancurva suya, ¿no? Los que están más relacionados con los ICA, por ejemplo, el profesor Daniel dice siempre, ay, Rafa, ¿cuándo vamos a conversar allá a la Cancurva? ¿No? Un rato, claro. Entonces, sí, hay un cambio, muy, muy, muy grande. Y hay toda una serie de presencias que hacen que uno, lo que te decía, extienda esa comprensión de comunidad, ¿no? Es decir, ya la idea para mí, por ejemplo, de comunidad, y para eso ponía el ejemplo de esta pequeña construcción, es cósmica. O sea, está más allá de si es con lo que se llama un ser vivo, ¿no? O sea, es decir, está más allá del animal todavía, ¿no? Está con estos momentos específicos de la relación con los cuerpos celestes, ¿no? Hay esta manera. Ahora que digo esto, recuerdo mucho a la abuela Margarita, que lamentablemente pues desapareció hace poco, y ella decía que cuando ella tuvo la oportunidad de encontrarse con otras personas de grupos ancestrales de México, se quedó profundamente admirada y dijo, no, es que México es una sola cultura. Pero dice que después tuvo la oportunidad de encontrarse con personas del continente latinoamericano, digámosle así, de Latinoamérica, de otros grupos humanos, y dijo, no, Latinoamérica es una sola cultura, ¿no? Y después tuvo la oportunidad de ir a Europa y dijo, no, definitivamente ya no. O sea, somos una sola cultura, el mundo es una sola cultura, ¿no? Y ella llamaba mucho la atención porque ya en esta dimensión de saber que ella había alcanzado tan profunda, tan elevada, ya podía identificar cosas en las piedras, ¿no? Que es algo, por ejemplo, que hacen mucho los mamas. Ellos le cuentan a uno las historias de los lugares por las piedras, y ese fue un poco el ejercicio que nosotros intentamos hacer aquí en nuestro departamento con los guane, ¿no? Nosotros tenemos unos indígenas de acá que desaparecieron, lamentablemente desaparecieron. Entonces, nos quedaron todos estos datos, ¿no? De cosas que ellos mismos habían hecho, estas rutas que ellos tenían, pues nosotros empezamos a traer como a una serie de sabedores ancestrales para que nos interpretaran, ¿no? O para que nos dieran los mensajes que estaban allí guardados, que estaban allí dados. Pero bueno, en fin, la respuesta sí, muy concreta, y para darte un ejemplo muy, 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 muy específico, yo diría que en efecto ya uno no es el mismo. Uno es ya otra persona. Y definitivamente yo lo parto así, o sea, esto y además me avergüenza profundamente, porque, por ejemplo, lo que yo aprendí en el colegio sobre los indígenas es un insulto grandísimo a los saberes ancestrales, ¿no? A nosotros nos nombraron los indígenas, pero en el caso mío, que fue de mi generación, los nombraron así como a unas personas inferiores, ¿no? Y cuando digo esto, hago una gran comparación con los jóvenes de hoy, ¿no? Los jóvenes de hoy quieren acercarse mucho a los saberes ancestrales, ¿no? En la escuela de nosotros son ellos siempre los que insisten, y son ellos siempre los que le parecen lo más admirable esta relación. Y te cuento algo específico. Alguna vez conversaba con un sociólogo inglés y él me decía
que él cuando era recién graduado de la universidad, él es una persona muy mal, bueno, esto ya murió, que fue cuando él estaba recién graduado de la universidad, por allá en los años 70 del siglo XX, él vino al Perú y se conoció con unos grupos indígenas y estuvo conversando con ellos y él quedó absolutamente fascinado de todo el saber. Y cuando ya se devolvía para Inglaterra, en Lima se puso a hablar con una muchacha, una amiga de él, peruana, ¿no? Y entonces él le manifestó eso, le manifestó que estas personas tenían un gran saber y él decía, y yo no, ella soltó la risa y me decía que cómo yo podía ser una persona, un inglés formado en una universidad y ser tan ignorante para poder decir que esas personas tenían un gran saber, ¿no? Y entonces él mismo me decía, yo ahora, pues que ya soy un hombre mayor, ya retirado, profesor ya pensionado, y él decía, yo vengo a una conferencia y los que más quieren saber de este mundo ancestral son los jóvenes. Y son los primeros que reconocen que hay allí un gran saber, ¿no? Entonces, digamos que a veces se tiende a hacer una suerte de generalizaciones, ¿no? A decir que los jóvenes nuestros están desperdiciando la vida y no sé qué más cosas, pero si uno se para seriamente a hacer las comparaciones, sobre todo en esto, se va a dar cuenta que estos muchachos de hoy nos están dando unas lecciones muy importantes y que debemos de verdad tomarlas en serio, ¿no? Creo que me extendí, disculpa. No, tranquilo. El tiempo no existe y nosotros no podemos regularnos por esa tensión que al occidente le ha hecho mucho daño. Nosotros, el grupo general de hoja de coca legal es aproximadamente 300 organizaciones de asociaciones que manejan el uso en la pervivencia cultural de la hoja de coca. Entonces, en medio de los programas se ha llegado a una conclusión, que la Universidad de la Coca, del uso de la hoja de la coca, se encuentra en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Cómo podemos nosotros penetrar y proyectar que el uso de la hoja de coca puede equilibrar y hacer una mejor interacción a nivel personal, no introspección? Yo me establezco conmigo mismo, hago diálogos con plantas sagradas y de ahí comienzo a desprender un mayor conocimiento. Por ejemplo, entender que yo hago parte del ecosistema del saber, que yo no soy superior a una planta, a las nubes, al agua. Estoy equiparado en esta parte, ¿ok? En ese sentido, ¿cómo sería la aportación en la búsqueda del proyecto de investigación que tiene la UIS en remarcar ese espacio? Porque es muy diferente hacer una lectura desde el derecho. Explico. En marco del derecho ambiental, lo que se habla es una construcción argumentativa lógica que en Wittgenstein o en Tolman nosotros podíamos destruir la estructura. Pero siendo más conscientes, el saber que se establece en relacionarme en igual, yo creo que irrumpe y modificaría mucho de las expresiones de búsqueda que tienen bienestar del ser humano. Pues si yo me hago uno con el agua, me hago uno con las plantas, ya no habría minería, ya no habría extractivismo, ya vería una forma de relacionarme con el entorno en donde yo hago parte y lo protegería. O sea, en otras palabras, vamos a hacer la construcción de la pregunta de la filosofía. ¿Cómo educa el pensamiento ancestral esta problemática de desigualdades cognitivas que tiene el ser humano en la búsqueda de un bienestar que realmente no encuentra? Se asfixia. Y cómo ese saber está muy ligado a las plantas ancestrales como la hoja de coca, el guayumo, la huasca, bueno, en fin, hay un sinnúmero. Y cómo ese saber también le permite al otro, sí, generar una igualdad entre el hombre y la mujer. Porque el dominio y la mayordomía se manejan en equilibrio, ¿no? Eso lo tienen claro. Entonces, ¿cómo podríamos proyectarle a las personas que no han tenido la revisión de estos argumentos y que por primera vez escuchan este tipo de cosas? ¿Cómo se lo presentaría ahora el investigador Rafael a través de todo
este tránsito que ha tenido en contacto y cómo ha transformado su vida, ¿para qué sirve ese pensamiento? Gracias. Y me voy a permitir tomar el ejemplo que has puesto porque no es gratuito. Lógicamente, casi que alcanzo a detectar tu intencionalidad. Yo pienso que deberíamos mirar cuál es la relación. La relación. Cuando tú me dices la pregunta anterior, yo te decía la comunidad, ¿no? O sea, es decir, la comunidad se amplía, pero se amplía en muchísimos sentidos, no solamente la cantidad, sino otra manera de relacionarse, ¿no? Si uno algo aprende, ¿no? Y si algo es evidente cuando uno se acerca a los grupos humanos ancestrales, es que la relación ha cambiado, ¿no? Y del ejemplo, el ejemplo que tú pones, lo podíamos mirar muy bien. ¿Cuál es la relación del indígena con la hoja de coca? ¿Y cuál es la relación que nosotros como personas de la población mayoritaria, al fin y al cabo nacimos acá, como que formados, educados en la tradición occidental, tenemos con la hoja de coca? ¿No? Es muy, muy distinta, ¿no? O sea, es decir, acá es casi que pecaminosa. A mí a veces cuando alguien me ve hoja de coca o yo tengo por ahí, bueno, siempre ahí está en la mochila tradicional y en el amarre tradicional, esto, y a mí me preguntan, bueno, ¿y qué es eso? Y yo siempre digo jañú, que es el término del Kogian para indicar la planta, y lo digo así, de una vez como para no decirlo, decir hoja de coca, por todo este estigma que está de la población mayoritaria frente a la hoja de coca. Entonces, después de que digo jañú, explico, ¿no? Ya la persona queda así como, porque si tú le dices de entrada hoja de coca, se pone así como alterada, ¿no? ¿Esto qué pasó? Aquí hay algo muy raro, ¿no? Pero nosotros a mí me gusta formularlo de esta manera. Ahora, ¿cuál es la relación con la hoja de coca en la Sierra Nevada? Bueno, en todo el país es muy diferente. O sea, si tú miras la relación, por ejemplo, del Yanacona con la hoja de coca, es muy diferente de la relación que se tiene en la Sierra Nevada. O sea, es decir, la relación sí es una planta sagrada, el Yanacona masca, pero como ellos dicen, nosotros literal comemos piedra, ¿no? Porque la hoja de coca es potenciada con piedra. Ellos cargan unas boronitas, una bolsita, bueno, y llevan ahí y la ponen allí dentro de la hoja de coca cuando están mascando, ¿no? Si tú te acercas, digamos, a otros grupos, qué sé yo, como los Muinani, te vas a dar cuenta que se hace otro trabajo con la hoja de coca, es decir, se convierte en otra cosa y se da con ambil, bueno, en fin, ¿no? En la Sierra Nevada, pero con todos, la relación es muy especial. Yo la primera vez que le pregunté a un mama de qué era la hoja de coca, qué era el jañú, o sea, cómo lo podríamos definir. Y entonces yo me acuerdo como yo llevaba cámaras, entonces le toca a uno, hay unas cositas que uno siempre debe cargar que son llaves, ¿no? Porque las llaves sirven para apretar algún tornillo, alguna cosa, siempre pasa algo, ¿no? Y entonces él me señaló, me dijo, es eso, es la llave, es la que abre el saber. Si no la tienes, si no tienes el jañú, no entras, no tienes la llave, ¿no? Esas apenas, puede ser la llave, la puerta, ¿no? El umbral, ¿no? Que te pone ahí directamente al saber. Claro, pero ha requerido mucho trabajo, ¿no? Y ha requerido muchísimo trabajo en estas relaciones en las que me pones a pensar. Decíamos que el indígena en la Sierra Nevada se relaciona de una manera especial. La hoja de coca ha sido tomada por la mujer, ¿no? Del árbol, porque solamente ella, por prescripción ancestral, por ley de origen, puede tomar cada hojita, ¿no? Y la toman de esa manera. Toman la hojita, la desprenden y la depositan en una mochila, puede ser, o en el lugar que tengan dispuestos para eso, pero es hoja por hoja, ¿no? Si tú te vienes a la población mayoritaria y miras cómo los narcotraficantes se relacionan con la hoja de coca, el indígena se va a horrorizar,
¿no? Y de hecho, pues nosotros mismos nos horrorizamos. Es un irrespeto lo que se hace con la planta, ¿no? Se le agarra toda, además empezando porque indistintamente se toca la planta sin importar si es hombre o mujer y sin importar si ha pasado o no ha pasado por los ritos, ¿no? Eso ya es el primer ataque a la planta sagrada. Pero lo segundo es cómo porque literalmente ellos lo llaman raspar, ¿no? Cómo ellos, ¿no? Cómo ellos, digamos, utilizan a estos campesinos para que hagan esa labor, ¿no? Y de hecho, pues la planta muestra que ella es delicada, ¿no? Y si no creen que la relación con ella es delicada, alguien le puede ir a mirar las manos a estos raspachines, a ver cómo les queda, ¿no? Esto, pero bueno, entonces allí, mira que la mujer, por ley de origen, accede a la planta, ¿no? Es decir, ella la toca viva, pero una vez ha sido retirada, se le entrega al hombre para que lleve a cabo el tueste, ¿no? Entonces hay una labor ya con la sola hoja de coca y con la relación con la hoja de coca en la Sierra Nevada nos están enseñando que hay una serie de fuerzas en la naturaleza y que hay unas personas que están dispuestas por esa misma legislación, bueno, que ellos denominan la ley de origen, para relacionarse o para participar en los procesos de saber en unas diferentes instancias, ¿no? Y hay toda una comunicación. Ahora, esto se equipara, ¿no? Porque, digamos, en este video, por ejemplo, que pusimos sobre el poporo de la mujer es el tejido de la mochila, ¿no? Es decir, el poporo nos decía Sehuimaco, cuando sale el indígena Wigua, nos dice, aquí plasmamos todo el saber, ¿no? Es decir, en nuestra tradición nosotros podemos decir que sabemos, y eso no se puede constatar materialmente, ¿no? Bueno, a menos que alguien saque un libro, alguna cosa. Pero, por ejemplo, ya ahí ya con lo que nos está mostrando Alexander, sabemos o somos testigos del saber que él tiene, ¿no? Ya decimos, wow, este señor en Chapa y en Chapa Grande, y es todo lo que él ha pensado durante largo tiempo. Está allí consignado, ¿no? Está allí consignado en el poporo. Con la mujer ocurre lo mismo. De hecho, por ejemplo, cuando uno se acerca a las mochilas, la bendición más grande que puede traer una mochila es que hay pelo de la mujer, que hay un pelo y ese pelo se sigue tejiendo, ¿no? En la mochila y está allí y es, digamos, el testimonio de ese trabajo, pero la propia mochila es materialización del pensamiento, ¿no? Esto, y que a veces, digamos, hay personas pues, que quieren acceder a una mochila, ¿no? Por X o Y razón, pero a veces acceden a unas que no están cargadas o a unas que les dicen que están cargadas, es decir, que han sido elaboradas de una manera ritual, ¿no? Pero bueno, en fin, no pasan todas estas cosas. Pero con el trabajo de la mochila ocurre lo mismo. El fique, que es la materia prima para la mochila, en su primera presentación vegetal, que es el maguey, solo es cortado por el hombre desde que es niño, ¿no? Y se corta igual, se corta hoja por hoja, ¿no? Y el hombre va, el niño va, corta eso y lo lleva a su casa. Él tiene esa relación. Entonces miren ustedes cómo se equilibran estos dos maneras de proceder frente al saber, ¿no? Digamos como que la materia prima, si queremos llamarla así, o utilizar este término a veces que es una tan chocante, para el pensamiento de la mujer, lo trae el hombre o lo recupera el hombre de la naturaleza, el hombre lo recibe. Y la llave del saber para el hombre se lo da la mujer o la mujer lo toma de la naturaleza y se lo entrega a él, ¿no? Y además es un acto supremamente generoso, a más no poder, ¿no? En el sentido de mira, te doy para que sepas, ¿no? Mira, te doy todos los insumos para que puedas aprender, ¿no? Es una cosa pues muy hermosa. Entonces sí, y hay mucho cuidado, pero solamente si se tiene en cuenta esa relación muy especial que se tiene con la naturaleza y con diferentes Sí, elementos de la claro. naturaleza. Desde la perspectiva científica se ha ido buscando, ¿no? Se han hecho investigaciones sobre la clorofila, los elementos de la hoja, ¿no? Entonces, han sacado diferentes libros como este, de la anatomía de la hoja de coca, el libro blanco. Además, hay como una buena documentación en internet sobre el tema.
pero yo quería aproximarme, y es más, ahorita es una puerta muy grande cuando te explicaba el ritual de la recogida, ¿no? De cómo ella viene hacia mí, me energizo con ella. Y aquí tengo una responsabilidad muy grande, por eso la cedo. O sea, esa forma es muy importante. Entonces, yo creo que por mérito a lo expuesto, esta sería la primera conferencia y evocaríamos la segunda conferencia con algunos de los mayores y mayoras, Rafa. Que yo creo que también es bueno hacer una exposición en conjunto donde la voz del Mama con la saga digan cómo ellos hacen la unidad, el tejido del pensamiento, cómo se procura eso, cómo se cuida también. Y mayormente importante porque yo soy de la persona que considera que hay que darle mérito a lo que con esfuerzo ha ganado el mérito. Y me parece que la apuesta que ha hecho la universidad es invaluable. De pronto la perspectiva económica de lo que se potencia por conocimiento, por conocimiento cuando ve una calle pavimentada o un edificio. Pero cuando uno hace la revisión de las personas que cohabitan en ese sistema de pensamiento, uno es un sistema distante a lo natural. O sea, no genera una matriz de connatura. ¿Y por qué? Porque de pronto pueda ser viable que en el tránsito de este año podamos hacer un tour en la universidad con algunas comunidades de Ecuador y de Perú. Y con la venia y la participación en diferentes grupos poblacionales de la sierra, llevarlos allá para que tengan una interacción directa. Porque aquí hay gente que gastó mucho dinero haciendo este libro, pero se quedó en el texto, se queda en este insumo, pero no trastoca el ser y la identidad que son. O sea, la energía que tiene la planta no la trastoca con el libro. Nunca podría un libro acercarse a lo que hace el masticado de la hoja, y menos cuando está en territorio. Entonces, de cara a eso, a mí me gustaría que tú abrieras la oportunidad, que sea tu fuerza y energía de voz que provocara esto también. La mayoría de las personas que nos van a ver posteriormente este video son de Perú y de Ecuador. Y ellos están muy motivados por llegar a la sierra. Me hago explicar para hacer un poco sucinto. Para el pensamiento de Perú y Bolivia, la sierra está estructurada como la universidad del manejo de la hoja. Por el chachado que ellos tienen distinto. Por la forma, y hay muchas preguntas a partir de eso. De hecho, yo sentí cuando estuve en el Cauca, yo estuve en una comunidad y a la segunda vez que les voy a pedir hojas a muchachos, el muchacho se cerró. Y yo, pero ¿por qué pasa? No es que tienes que coger hoja por hoja. Y yo comencé a explicarle, pero había distanciamiento. ¿Y por qué lo digo? Porque hay algo que es real y son los resultados. Resultado de una métrica de que se vivió un auge de violencia y la solución puede entrar en el ritual con la hoja. Entonces, eso también tiene un toque de cómo se protege una identidad y cómo educa también la hoja, ¿no? Y cómo podemos generar de aquí varios cuestionamientos al Ministerio de Educación, al Ministerio de Cultura, lo que tiene que ver con turismo, y también esta propedéutica en una investigación toda extraña donde lo que me diga el Mamo yo tengo que probarlo de una manera, o sea, aquí hay que trastocar muchas cosas. También es evidente también la sanación a través de la música, ¿no? De la danza, de cómo un hombre teje y con el tejido hace neuroplasticidad, pero de sanación, ¿no? Estar en el sitio geométrico que te protege en tu cancurva, eso también da un mérito y eso no se lo dan a cualquiera. Entonces, en ese sentido, yo quiero que dejes abierto el programa. Para mí es un honor que nos permita interconectarnos, siendo tú un puente y siendo tú que has tenido la experiencia, aquellas personas que quieren aterrizar esa vivencia real en la sierra.
Esto viene hace más de una búsqueda hace más de 2 años. En Arequipa yo me conseguí con el director de la Cámara de Comercio y quiso hacerlo, pero que quería llevar los momos hacia allá y yo no tenía sentido y se metió el tema del COVID. Pero hoy se abre otra posibilidad. Quiero que la Escuela de la Filosofía de la Universidad de UIS sea esa que bandere este proceso que hoy iniciamos. Pues Alexander, es un proyecto muy hermoso, ante todo. O sea, es decir, no solamente, claro, esa es, digamos, la palabra que uno tiene para entrar, ¿no? Es verdaderamente bellísimo, pero además es más que pertinente, ¿no? Es decir, mira que esto que yo te contaba que encontré por allá en este cuaderno, ¿no? De lo que cambiaría a nosotros si de verdad hacemos este tipo de relaciones, ¿no? Lo que le daríamos a las nuevas generaciones, ¿no? Eh, eh, para, para, para su propia comprensión de la vida, ¿no? Porque bueno, eso es otra cosa, ¿no? Que uno cuando llega ya como que se sienta en un momento y dice a algunas primeras veces, mire, yo tanto que me he afanado, ¿no? Yo tanto que me he afanado por estas cosas o por conseguir tal o cual cosa y de eso no se trata la vida, ¿no? Es también un examen de conciencia, ¿no? Que uno dice, bueno, y de verdad qué es lo que yo quiero hacer en la vida, ¿no? A qué es a lo que me voy a comprometer. Hay los Muinane, ellos dicen que hay 5 cosas importantes en la vida y que nosotros debemos hacer, ¿no? Que es comer bien, beber bien, dormir bien, trabajar bien y hacer el amor bien. Dicen ellos, los demás son las maneras que encontraron los blancos para complicarse la vida, ¿no? Estas 5 cosas nos dan, ¿no? Nos dan una satisfacción plena de la vida. Entonces, digamos que si nosotros de verdad nos acercamos a esto, pero dicho por el propio indígena, es decir, con ese testimonio más allá de, digamos, de las experiencias que uno pueda narrar, ¿no? Porque finalmente son cosas que lo tocan en primer lugar a uno y uno no sabe, ¿no? Después lo que ocurra. A mí sí me parece muy pertinente, Alexander, y pues te agradezco como el cariño y la confianza, y pues de nuestra parte, eh, todo el apoyo, ¿no? El apoyo que se pueda, porque además está muy en el espíritu de la manera en la que te decía que nosotros nos acercamos a los saberes ancestrales a partir de Spivak, ¿no? A partir de un encuentro, pero también de un diálogo. Nosotros sí decimos siempre, hay que dialogar, tenemos que hacer el diálogo, ¿no? De hecho, cuando se graduó el primer indígena Inga de la UIS, estuvimos en una conversación y alguien le preguntó, de las personas que estaban ahí, le preguntó, le dijo, bueno, y si te dijeran cuál es el principal logro que tú obtuviste en todo este tiempo. Y entonces él es una persona pues muy aplomada, muy seria, llega y dice, no, para mí el principal logro es haber venido aquí a la UIS desde mi territorio y haber conversado con ustedes, ¿no? Entonces, claro, cuando él dice eso, para mí, yo solo veía un nombre, ¿no? Spivak, claro. O sea, lo que esta señora dice, de verdad, ellos ya lo saben. Ellos ya saben que de verdad lo único que nos garantiza vivir en un mejor lugar es que nos sentemos a dialogar con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, Alexander, te agradezco muchísimo la confianza y el cariño y pues de nuestra parte intentaremos ayudar en todo lo que sea posible. Cuenta con nuestro apoyo. Toca que el profesor Daniel y las otras personas que tienen las mismas búsquedas nos integremos con los poporos, los usos y costumbres que tenemos y ahí se va dando la fecha. Tampoco es una necesidad de que sea ya, sino vamos a hacer las cosas a su debido tiempo. No, yo agradecerle primero a la Madre Tierra por esta experiencia que hoy nos sorprende. De hecho, tenemos muchas personas conectadas y es porque hay un sentido en la escucha, ¿no? Y qué poder también tiene la palabra de transformar. Y esto es un reencuentro con lo que somos. Y lo más importante es que tenemos una evidencia que hay un porqué y un para qué vivir. Y esto nos va a ayudar mucho a encontrar esa parte.
Entonces, desde el sitio donde estoy, te mando toda mi energía en nombre de los espíritus mayores del agua, la tierra, el viento y el fuego, que sean tus guías y que seamos como esas personas que las mueve el viento. No somos de ningún lugar, somos territorio Dunive, vivo. Dunive, como dicen los Dime, chicos, como dicen en Nicán, Dunive, muchísimas gracias, ¿no? O como dirían los cogis, Sainganal de Nigo. Muchísimas Te dejo gracias. para que despidas el programa tú. Despídelo tú. Esto, no, pues yo te agradezco, Alexander, muchísimo. Mira que nos vinimos a conocer por estas cuestiones de redes sociales. De hecho, por ejemplo, este Facebook que nosotros manejamos de filosofía y sabiduría ancestral fue un Facebook que nosotros creamos por allá hace muchos años para... Era una cuestión simplemente informativa para los alumnos matriculados en la cátedra, ¿no? Y después vimos la necesidad de mantenerlo, ¿no? Y de empezar a participar en conversaciones con diferentes personas, ¿no? Entonces era una cosa que iba a durar un semestre, mira, ya va a cumplir 10 años, ¿no? Porque la cátedra se hizo en el año 2015, ¿no? Entonces, digamos que estas cosas que tan hermosas que van allí quedando. Entonces, te agradezco muchísimo, no solamente, digamos, decía eso lo del Facebook, no solamente por el espacio de hoy, por la conversación de hoy, sino por haber permitido, porque muy seguramente lo permitiste, que pudiésemos entrar en contacto. Y ya hemos compartido experiencias en otros lugares y con otras personas, y verdaderamente que ha sido maravillosa toda esta relación, bueno, con Atahualpa, pues esas cosas de la terapia del canto, que yo me sentía hablando con un mamacogi, ¿no? Porque realmente se maneja así, los movimientos, me parece impresionante que estas personas hayan podido hacer una investigación, ¿no? A ese nivel. No es una cosa verdaderamente maravillosa. Eh, y pues yo hago el llamado y sigo haciendo el llamado. Conversemos. La, l- l- este saber en el que nosotros hemos sido formados requiere para su propia pervivencia dialogar con otras tradiciones de saber. Hagamos ese esfuerzo. Ya se está haciendo, ya se están encontrando coincidencias muy grandes entre la ciencia occidental y los saberes ancestrales, sobre todo en estas que llaman investigaciones a gran escala, ¿no? Que ese es un problema que tiene la investigación académica para nosotros, que nosotros entendemos un proyecto de un año o de año y medio. Entonces ahí sí, eso es decir, eso no es nada, o sea, eso no es de verdad una investigación así como seria y te toca empezar a trocearla, ¿no? Pero si de verdad, si nos interesamos en hacer una investigación, como se llama así, a gran escala, ¿no? Pero digamos que a gran escala en los dos términos, ¿no? Extendida en el tiempo, pero también que implique muchísimas personas, vamos a encontrar toda esta serie de coincidencias. Ese es mi llamado fundamental, porque a veces me parece un poco lamentable que traten de decir que no, que este saber es superior al otro, que este es, no, son saberes, son maneras que tenemos de relacionarnos con el conocimiento y de llegar al saber, y podemos ponerlas en diálogo, Entonces, te agradezco muchísimo. Para mí el agradecimiento es algo fundamental. Como diría el filósofo Jacques Derrida, por un don que desborda, ¿no? Por pero no como pagar, ¿no? Pero no agradecer como pagar, sino agradecer por lo que se me da, más bien, ¿no? Por esto que he recibido y es esta oportunidad de conversar. Un abrazo de luz y de paz. Esperamos vernos en otra ocasión. Muchas Gracias, gracias. gracias, gracias. Chao, chao, chao. ¿Cómo que salimos de acá? Sí.